Saludos país, aquí Alfonso Torres, subió en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. El martes, el primer martes de noviembre, aquí estamos con un invitado especial para que don Juan Francisco y yo conversemos, intercambiemos ideas, lo escuchemos sobre la marcha del país. Y por ahí también anda don José Ismael Román, que en un ratito va a entrar también con el tema internacional, y nuestro invitado. Para muchos el país anda bien, muy bien. También que se gastan 300 millones de pesos en 6 años solo en boleto aéreo. Para eso el país está bien. Y otros se van de rumba por China y por Moscú. Sin embargo, para otros el país anda muy mal. Y en 14 provincias ardió Troya, presentando la queja en las calles y cerrando la actividad pública para decirle a los que nos malgobiernan que las cosas no andan tan bien. Así está el mundo, don Juan Francisco. Bueno, satisfecho, Narciso, de que haya vuelto a su casa, Voz para el Cambio, para siempre analizar temas que son necesarios, que la sociedad conozca cómo usted analiza la problemática nacional e internacional, de manera que es un viernes casi santo. Hoy es martes, Juan Francisco. Hoy es martes, primer martes de noviembre. Es que usted ayer no tomó café, ni hoy tampoco. Pero mire, hace poco se dio una paralización en todo el Cibao y según todos los reportajes de prensa, fue un toque de queda. Fue exitosa en el sentido de que no hubo oposición, de que todo el mundo acogió el llamado a paro en el Cibao. Y sin embargo, algunos interesados, como Campo de Moya, tildó de sinvergüenza y hasta de bandido a los que estaban participando o apoyando o que simplemente expresaban solidaridad con aquellas convocatorias. Entonces en este país se oyen tantas cosas. Bueno, yo vi una posición de Narciso Isa Conde en las redes sociales, porque Narciso maneja a plenitud esos espacios modernos. Pero es que las redes son para los muchachos. No, pero Narciso ideológicamente es un muchacho de 18, 20 años. No, pero él y don Iván están metidos en las redes, dando la pelea por ahí. Entonces yo vi que Narciso respondió a esta afirmación del jefe de la policía, desaprensivos y bandidos, que eran los que estaban coordinando esas manifestaciones del Cibao. Y entonces ayer salió también en el periódico El Listín Diario, en donde dice: los convocantes del paro en el Cibao niegan ser bandidos, y no dicen que Dionisio Jerez, Víctor Bretón son abogados que ejercen a plenitud el derecho allá en aquella ciudad. Víctor Bretón, mi amigo, y que Raquel Rivera es una, que de la convocante también, es una de las mujeres nobles de ese entorno en el Cibao. No, y Eduardo Brito. Déjeme ver el periódico, Juan Francisco. Déjeme ver el periódico. Desaprensivos y bandidos. Pero los desaprensivos y los bandidos están en el Palacio Nacional. Narciso, nada más el Palacio. Anda la cosa. Oye, no, pero yo vi que Narciso también en su publicación. Tú sabes que, ¿tú te acuerdas de aquellos muñequitos del doctor Merengue? Yo no había nacido, sé. Yo no había nacido, ese muñequito. Y en Dajabón yo estaba todavía. Oye, era un muñequito argentino donde le salía un tipo por detrás así, ¿no? Al doctor Merengue, que era su verdadero pensamiento. Entonces Campo de Moya se le salió el alma putrefacta, yo diría, porque no solo fue que dijo que era una huelga convocada por delincuentes, pandilleros, bandidos, sino que se le había dejado al bandidaje, al pillaje, se le había dejado toda la región del Cibao durante un día. Aquí vale la consideración de que estos tipos juzgan por su condición, es la verdad. Tú decías que el bandidaje, el latrocinio está en el Palacio Nacional y está en la cúpula policial y está en el Estado Dominicano, que es un Estado delincuente con fuertes tendencias de narcoestado. No solo es el poder, y el poder es más que el Estado, porque hay una élite empresarial que está sumamente comprometida con toda la gran corrupción de este país.
Campo de Moya representa el Grupo Vicini. Y aunque le acuñaron a los choferes el término de los dueños del país, pero eso fue el nacional. Es un desvío. Yo pienso que fue don Radamés que impuso ese concepto. Ese criterio, un trato despectivo de ese tema. Los verdaderos dueños son los grupos económicos poderosísimos de este país, que cuando tú ves la historia de acumulación de capital y los niveles de ganancia, tú puedes afirmar categóricamente que no solo hay lodo y sangre, ¿no?, sino hay mucho más que eso en toda la historia de la acumulación capitalista del Grupo Vicini. Pero ahora, más recientemente, cuando tú hablas de delincuencia, tú dices, pero tú quieres un atraco mayor que el que le hicieron a Fomper. Fomper, el mecanismo llamado a administrar las acciones de las empresas del Estado en las generadoras eléctricas privatizadas, de hecho privatizadas, porque aunque está un 50%, la administración es del sector privado y el Estado no interviene en la administración. Ahí hay un robo que está estimado por el propio exgobernador izquierdo PLDista, que fue director de Fomper, en no menos de 12.000 millones. Pero cuando tú te vas a Sanssouci, la Marina, los humedales de Los Amas, la zona colonial, el contrato firmado con Leonel Fernández para el proyecto desarrollador de los Vicini de toda esa zona, es un contrato de lo más de lo que se pueden calificar de contrato de estafa en gran escala, porque todo eso se le concede por 38 millones de dólares, pero no para pagarlo en dólares directo, sino lo pagan con las mejoras que haga el proyecto, con las áreas verdes. Es decir, las áreas verdes del proyecto desarrollador es que compensa al Estado y las calles y las vías. Es una cosa es un robo descarado. No hablemos de las exenciones de impuestos, de la mafia eléctrica, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en verdad el tema real es que ellos juzgan por su condición, ocultan lo que son, y yo creo que en un acto que supera aquella trato despectivo a la sociedad dominicana, a la gente humilde, al pueblo de a pie, al que se moviliza, al que para en los barrios, supera al cardenal. ¿Tú te acuerdas cuando el cardenal utilizaba la palabra chusma para referirse? Aquí ya hace un calificativo de delincuente. Y hay que decir que el paro del Cibao fue un paro, en términos incluso comparativos con todas las luchas recientes, fue un paro verdaderamente ejemplar, donde el nivel de solidaridad, de participación en la paralización de transporte, en la paralización de comercio, en la paralización de todas las actividades, fue verdaderamente espectacular. Y no fue en ningún caso forzado. ¿Qué agarran los medios cómplices en esa perversidad? Porque eso está combinado. Eso no es que Campo de Moya tiró eso, ¿no? Es que primero los medios te presentan un cuadro del paro medio bandidesco, ¿no?, en el sentido de la violencia, de la gente en la calle, de los tiros, de los chavos. Tú sabes todos los montajes que se hacen, pero aparte de eso, tú puedes agarrar policialmente, desde el punto de vista de la inteligencia, y hacer un montaje en medio de un paro en San Francisco, en Salcedo o en el Licey, donde lo que aparezca sea eso, y lo reproduce por todos los medios. Como ellos tienen una dictadura mediática, inmediatamente te agarran eso y te presentan el cuadro. Para atribuírselo a los convocantes. ¿Qué es lo que me parece a mí? ¿Qué es lo que revela esto? Lo que revela es un gran miedo, porque una de las cosas que alimenta el paro del Cibao, aparte de todo el descontento acumulado, a lo que se agregó cómo la población ya captó
el manejo especulativo de los combustibles y todo el tema de la mafia de los combustibles por las múltiples denuncias que se han hecho. Hay una conciencia sobre el tema y hay una exigencia y una determinación a que no nos sigan estafando con el tema de los combustibles. Aparte de todo esto está el hecho de que la sociedad venía movilizándose desde el 22 de enero en grandes marchas ejemplares, ordenadas, pacíficas, es decir, no solo ordenada en su transcurrir, sino cómo dejaban la ciudad limpia, todo esto. Marchas multitudinarias, no le hacen caso. Es decir, se burlan de esto, el poder se burla de todo esto. Y propiamente venía diciendo los propios verdes, el propio pueblo verde venía diciendo, oye, pero está bien que marchemos y la gente se siente muy bien porque ve que somos muchos, y somos muchas. Pero faltaba la acción. Pero se necesitan acciones más contundentes, más presionantes, podemos decir. Y aquí viene el tema de la línea de paro, que de alguna manera estaba presente en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales. Y habrá formas nuevas de desobediencia civil y de todo esto. Lo que abre el Cibao es una línea de paro. Y yo pienso que de más en más se va a producir la politización de los paros. Porque el tema cárcel para los corruptos, recuperación de los robados, todo lo que ha puesto en la palestra pública la propia Marcha Verde con el juicio a Danilo, el juicio a los corruptos, todo esto son en fin de cuentas demandas políticas. De lo que se trata es de un movimiento político muy diverso que las convocatorias, los factores aglutinantes lo hacen confluir. Pero también se evidencia que hay una especie de combinación de amalgama del tema corrupción-impunidad, que es un tema muy estructural y muy sistémico en el país y que toca toda la vertiente de la vida, porque cuando tú te vas a los combustibles, te vas al transporte, tú vas a ver ahí la mafia, la corrupción. Te va al tema de la alimentación, las importaciones, ahí está la mafia importadora. Es decir, hay mafia por donde quiera en el Estado dominicano. Y las precariedades que sufre la sociedad, en gran medida también están determinadas por la distracción de recursos en términos de dispendio, de derroche, de robo, de atraco al Estado. Pues se trata de una combinación de funcionarios y empresarios atracadores. Aquí es válido lo que decía Bertolt Brecht. Cuando tú ves las ganancias bancarias y ves lo que han hecho con la AFP, por ejemplo, con los fondos de pensiones o con la ARS, es válido lo que decía Bertolt Brecht, que era más delito fundar un banco que atracar un banco con una ganzúa. Y era verdad, porque es atracando a la sociedad que están. Hay que ver lo que está pasando a nivel del sistema de salud, con todo el tema del sistema subsidiado, del sistema, en fin, es un cuadro dramático que está viviendo la sociedad dominicana. Y bueno, los pueblos buscan las vías para crear nuevas situaciones. Por eso yo digo, ellos están temerosos, tienen miedo, ya está apuntando la posibilidad. Se está hablando de paros aquí en la capital, se está hablando de paros en el sur. Yo soy de lo que pienso que el sur, estuve incluso por el sur, está como en actitud de lucha y de que hay que seguir ese camino. Entonces, eso es lo que le preocupa y por eso agreden de esa manera. El despliegue militar que hicieron daba una expresión de miedo, de miedo de los que están en el poder. Claro. Y producía indignación en las comunidades y en la sociedad. Porque es que todo lo que implica para ellos una recriminación de la sociedad, ellos lo ven como piensan en combatirlo con una técnica de guerra. Lo que desplegaron fue como si iban a hacerle una guerra a los pueblos del Cibao. Y eso es miedo, porque no tienen la menor seguridad. Se saben ilegítimos, se saben erosionados, desgastados,
por más vuelta que tú le des al tema. Y te lo revelan todas las encuestas, de todas maneras. Mira, el hecho de que, por ejemplo, las encuestas te revelen que antes la población estaba fuera de los partidos, era un 10% de los empadronados, y que ahora sea casi un 60, 50 y pico, 59 y pico, te indica lo que está pasando a nivel de todo el sistema de partidos. Y a quién la sociedad está culpando, ¿me entiendes? Pero hay una asociación, y bueno, ahora se está viendo también, hasta en el viaje a China se ve, hay una asociación desde la presidencia de la República, del alto funcionariado, metido en todo tipo de delitos de Estado, porque hay que decirlo así, y ese gran empresariado, inescrupuloso totalmente. Eso no quiere decir que todos los empresarios son así, no es verdad. Pero lo más poderoso, los que tienen el dominio, los que controlan el CONEP, para decirlo así. Están dirigiendo al gobierno, entonces. Sí, es una complicidad. Porque al mismo tiempo los altos funcionarios se convierten al vapor en empresarios. Hay sus celos entre ellos, porque la velocidad de acumulación es muy alta cuando tú usas el Estado como patrimonio. Pero evidentemente que todo eso está programado. Al mismo tiempo ellos le dan un filón a la empresa privada a través de tráfico de influencia, a través de exenciones, de exoneraciones, de oportunidades que lo complace. Entonces se crea una asociación de malhechores, que es la que dirige el país y produce sus efectos. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué pueden esperar ellos? Que el pueblo no reaccione y no actúe. Yo creo que lo hizo con mucho tino, lo hizo con mucho sentido. Porque es claro, es decir, aquí lo que hay es una violencia institucionalizada. Y es muy importante que el movimiento diga, no, los violentos no somos nosotros, a nosotros que nos están aplicando la violencia. Narciso, pero yo veo una connotación que tiene el hecho de que esa convocatoria se haya hecho en el Gran Cibao, que todo el mundo sabe que es una de las regiones del país más próspera. Si el Cibao dio una demostración de fuerza de manera contundente, donde la gente pudiera tener un nivel de vida más cómodo que en el empobrecido sur, entonces uno pudiera pensar que en el sur las condiciones estarían dadas para una demostración de más contundencia. Mira, en el sur hay mucha tradición de luchas, y es ciertamente los niveles de empobrecimiento son mucho mayores, la indignación acumulada es mucho mayor. Tú tienes el caso de San Cristóbal, ahora incluso hay situaciones muy tensas. Asua, Barahona, toda la franja de Negra. En el sur inclusive hay regiones que tienen poca agua. En todas las regiones hay su provincia más moderada, más conservadora en la tradición de lucha que otras. Porque, por ejemplo, en lo del Cibao, cuando se habla de un 90%, tú tienes que tener en cuenta que La Vega no se mueve como se mueve San Francisco y Salcedo. Ahora, ¿a dónde tuvo el éxito de todo esto? ¿Y dónde puede estar el éxito también del sur? En la confluencia, en la articulación. Eso no fue que un solo movimiento, ¿no? Llevó a cabo esto. Porque una de las cosas que hay que superar ahora es precisamente los grados de falta de articulación y dispersión. Una vez el país tuvo el colectivo de organizaciones populares, antes que eso los consejos populares, que tuvieron un poder de convocatoria. El gran poder de convocatoria, si tú dices nacional, atractivo para la sociedad, lo tiene Marcha Verde en sentido general. Pero el fuerte de Marcha Verde no ha sido el tema de las luchas sociales, aunque ya eso gana terreno en el interior de Marcha Verde. Pero los movimientos comunitarios tipo Falpo, tipo FLUP, cada uno en cada provincia hay movimientos particulares. Es decir, la suma de todo esto, y por eso se creó una coordinación, una coalición de organizaciones y movimientos sociales del Cibao. Cuando tú te vas por la línea noroeste, influye en una parte, un determinado movimiento, en San Francisco otro, en Santiago otro. Eso es lo que hay que articular. Eso es lo que hay que articular y darle sentido. Y de más en más, poner los ejes que unifican al país.
lo que son comunes a todo el mundo. Y claro, ahí ha habido un aporte importante de Marcha Verde en términos de enfilar los cañones contra corrupción e impunidad, que además son un sistema de Estado articulado al gran empresariado. Entonces estamos en una pelea frente a un poder. De ahí se desprenden muchos problemas y muchas cosas. Si la corrupción no fuera de tal magnitud, el Estado tendría más recursos para invertir en la corrección de problemas sociales, para invertir en áreas prioritarias, pero la corrupción se lleva lo que el Estado debe invertir en programas y proyectos y planes de desarrollo social. Ahí hay dos fenómenos, Alfonso. Uno es la explotación, como a través de los procesos de explotación y sobreexplotación del pueblo trabajador, un grupo pequeño, por la dinámica del capitalista, se apropia de enormes recursos que no te aparecen como ilícitos, porque es legal el capitalismo, ¿no? Pero se agrega entonces el tema corrupción, que sustrae enormes recursos. Pero, Narciso, entonces te agrava el problema. Es decir, cuando tú de una obra como Punta Catalina le sacas $1.000 millones que pudieron ir en función de planes sociales, tú estás afectando gravemente los programas. La corrupción no trae un problema adicional, y es que como el dinero se va por una vía que no es la que el pueblo quiere, entonces obliga a los gobiernos del PLD a todo lo que se va a hacer es con préstamos internacionales, y entonces esas deudas se van a quedar para la nación. La corrupción obliga a muchas cosas y el tiempo nos obliga a ir a una breve pausa. Hasta me obligó a no completar mi pregunta, pero Claro, gracias. No. Adelante, Vamos a una breve pausa y retornamos con esa misma pregunta, Juan Francisco de la Rosa. Vamos a la pausa.